pero sí es... Me confirman una vez más que entonces ahora sí ven mi lámina. Señor, Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre los conceptos más, digamos, más generales de lo que es alguien que administra una cocina fría. Vamos a aclarar ciertas dudas. Vamos a hablar entonces sobre el garmanger y un par de otras palabras nuevas y ver un poco de lo que estábamos hablando la semana pasada, pues, que es nada más que la cocina fría es muchísimo más amplio de lo que las personas no versadas dentro de la culinaria esperan. La primera palabra que vamos a aprender el día de hoy, que me imagino que se recordarán en algo o ligeramente de porque lo tratamos en Introducción a la Gastronomía, era el garde-manger, ¿sí? Me gustaría que todos encendieran sus micrófonos un segundo y se repitieran para sí mismos cómo se pronuncia el garde-manger, que viene siendo como gar-manger, ¿sí? Inténtalo ustedes, garde-manger. Garmanger. 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 Ay, mira, qué acento francés. Garde-manger, ¿ok? Entonces, el garde-manger se hace, el origen de la palabra como tal es del lugar donde se almacenaban las comidas en los castillos en Europa medieval. Obviamente estamos hablando de zonas francas o zonas cercanas entonces a Francia. Recordemos que las comidas se preparaban y se almacenaban en lugares subterráneos de las estructuras de castillos o de grandes mansiones, puesto de que en el subterráneo se podían conseguir entonces temperaturas más bajas. Recordemos también que antes de la invención y la popularización de los sistemas modernos de refrigeración y de muchas otras formas modernas de cocción, los alimentos se conservaban en un grandísimo abanico de técnicas diferentes que van desde el salado, que sabíamos que era como prehistórico, ¿cierto?, hasta conservas en azúcar, conservas en aceite, los embutidos, las carnes curadas, los jamones, los quesos, no son otra cosa que diferentes maneras de conservar los alimentos sin tener la nevera. El puesto del garde-manger, que es entonces, la palabra se extiende es a las personas que comenzaban a administrar este lugar, ¿sí?, del castillo. Garde-manger en realidad significa, la definición literal es el que guarda la comida, ¿sí? En inglés la palabra más cercana podría ser pantry, y es una palabra que en ambientes anglosajones siempre le llaman entonces al garde-manger. Nosotros tenemos una palabra muy similar a esa que sería alacena, o sería una especie como de depósito o despensa, también podría ser una palabra que podría reemplazar esta en español. Sin embargo, para nosotros la palabra despensa es exclusivamente un lugar donde almacenamos cosas secas, como grano, pasta o enlatados. Entonces, muchas veces hay confusión entre qué entonces es un garde-manger, qué es un pantry o un pantrista, o quién es un cocinero de línea fría. Ahorita vamos a ver la diferencia de eso, sobre todo vamos a recordar un poco lo del organigrama y la manera en que se organiza el trabajo que vimos el semestre pasado. Hoy en día el título de garde-manger es más orientado a cocinas establecidas en Europa y compone mucho más responsabilidad y mucho más, digamos, bagaje y responsabilidades que un simple cocinero de línea fría. Cuando modernamente hablamos del garde-manger, entonces hablamos de un cocinero, ¿sí?, o de un chef que trabaja alrededor de la producción de las líneas frías, pero adicionalmente a eso está muy involucrado con los procesos de almacenaje, los procesos de conservación y los procesos de recibimiento de mercancía y de solicitud de mercancías también. El garde-manger muchas veces entonces no solamente es cocinero, sino además tiene que ver con otros departamentos administrativos dentro de la cocina. Pronto verán la importancia de saber calcular exactamente qué es lo que se necesita, rotar las mercancías. Todo eso es económicamente extremadamente importante. Lo era en los castillos de la Edad Media y lo es en cualquier cocina moderna o en cualquier cocina de hogar.
En español, o sobre todo en Latinoamérica, esto es algo muy típico de Latinoamérica, nosotros no utilizamos garde-manger, nosotros utilizamos es pantrista o cocinero de pan, que viene siendo como un americanismo, que vendría siendo como un americanismo que nosotros fuimos adaptando. En Estados Unidos, el cocinero frío en realidad se llama cocinero de línea de producción fría, ¿sí? O cocinero de línea fría. Sería la traducción en español. Este término es mucho más empleado en el mundo de la hotelería. Entonces vemos grandes cadenas como por ejemplo de Cameron tienen cocinas estructuradas de esta manera. ¿Están teniendo interferencias de sonido? Hola Armando, ¿cómo estás? Ok. Vamos a hablar sobre la parte más práctica primero, ¿sí? Que es exactamente lo que se produce de la línea de producción fría. Aquí vemos una lista que es muchísimo más amplia de lo que al principio podríamos considerar. Primero tenemos quizás lo más obvio, lo más lógico, bueno, las ensaladas que definimos como una mezcla de la mayoría de ingredientes vegetales y en su mayoría son crudos. Esto también se puede extrapolar o se puede adicionar entonces a este rango una variedad de muchos otros tipos de entradas o platos que se sirven antes de los platos principales, que no solamente componen ensaladas, podrían componer ceviches o otros tipos de mezcla de ingredientes crudos o fríos. No te preocupes, Tati, ya yo te voy a anotar como asistente. Además de eso, tenemos la elaboración de sopas frías, que obviamente son platos que son mucho más populares en climas más complicados, como por ejemplo en Europa, donde tienes entonces veranos muy, muy calientes, pero tienes inviernos muy, muy fríos. Son platos, por ejemplo, no sé si alguien ha escuchado de gazpacho o el vichyssoise, que son elaboraciones mucho más complejas de lo que suenan al principio. No es simplemente mezclar ingredientes crudos en una licuadora, tiene muchos otros procesos para asegurarte una calidad gastronómica mucho más elevada. Tenemos el uso de la fruta fresca, que también una vez más es algo más ampliamente popularizado en lugares como Europa. Sin embargo, aquí podemos ver el uso de frutas frescas casi universalmente en todas las líneas de los desayunos de hoteles. Generalmente, cuando un pasante llega, una de las primeras cosas que ellos le ponen a hacer, y es parte, como digamos, de la cultura general culinaria latinoamericana, es colocarlos muy temprano en la mañana a hacer los platos de frutas o las fuentes de frutas para los buffets dentro de los hoteles. Adicionalmente a eso, recordemos que en muchas partes de Europa es común entonces reemplazar los postres dulces por una mezcla de frutas como uvas o peras que muchas veces son decorados, cortados de una manera elaborada para presentarlo finalmente a la mesa. Adicionalmente, cuando hablamos de las sopas frías, podemos hablar también de las salsas frías. Las salsas frías no es, por ejemplo, las mayonesas, los aderezos y las vinagretas. Muchas veces no son considerados salsas frías por personas porque siempre tenemos la conceptualización de que una salsa cubre la proteína y es salada. Pero vamos a ver más adelante también en el semestre la subdivisión de todas estas salsas frías que se definen como simplemente ingredientes que se sirven fríos. El salón termina dentro de 10 minutos, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Sí vamos, en efecto, vamos a migrar a el Google, pero lo vamos a hacer a partir de la semana que viene, porque esta semana estamos abocados o yo pues estoy abocado a ponerles todo el día lo de la Splavia. Me imagino que la mayoría de ustedes se dieron cuenta que la Splavia aún no está alimentado, va a estar alimentado quizás a más tarde mañana, media mañana. ¿Qué otra cosa produce una línea fría? Produce o almacena y maneja preparaciones que contienen mucha cantidad de enlatados u otros tipos de conservas. Conservas en vinagres, conservas en aceite, mermeladas, ese tipo de cosas. Hablando de mermeladas, también podemos hablar sobre untables o mantequillas saborizadas o otros elementos que son utilizados posteriormente para otras líneas. Por ejemplo, una mantequilla saborizada con la cual la línea caliente puede sellar una langosta, a veces es producido entonces en la cocina fría como parte de su producción, pero que alimenta otras líneas.
Aquí tenemos una palabra entonces también nueva para muchos de ustedes, que se llama el hors d'oeuvre. Lo podemos simplificar o latinizar como hors d'oeuvre. ¿Okay? Lo podemos intentar decirlo un poquito más bonito para que suene un poquito más francés. Hors d'oeuvre viene siendo cualquier cosa en pequeña ración. Generalmente estaríamos hablando de esto como los pequeños abrebocas, pequeños pasapalos o otros acompañantes que están diseñados para comer de un solo bocado. También podríamos considerar esto centros de mesa o comida para compartir, como digamos una picada. Todo eso podría ser considerado un hors d'oeuvre. El concepto hors d'oeuvre viene de fuera de trabajo, significa literalmente fuera de trabajo, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir eso es que es una comidita que tú te comes fuera del plato principal, muchas veces antes del plato principal. A veces vemos que hay eventos, como muchas veces bodas, eso últimamente estuvo muy de moda, de reemplazar toda la estructura de menú tradicional de entrada y principal y postre por una selección muy, muy amplia de hors d'oeuvres o de comida de bocados, también, como se le puede decir en español. El uso y administración de todos los quesos y las charcuterías de la cocina generalmente se realiza dentro de la cocina fría. En la elaboración de los garnish, que es un término también bien importante que sepamos qué es. El garnish se define como cualquier elemento adicional que yo le voy a agregar al emplatado que tiene finalidades estéticas. Entonces, estaríamos hablando de, por ejemplo, el crocante de queso, o podríamos estar hablando de una chifonée, un poquito de albahaca sobre el plato, o podríamos estar hablando de algo más elaborado, como espirales de chocolate, o podríamos estar hablando de reducciones o salsas para enmarcar o emplatar. Eso se realiza desde la cocina fría. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, yo. ¿Cómo estás? Cuéntame. Profe, le iba a decir una cosa. Intenté hablar no tan rápido porque la señal como que se está cortando y a veces todas las palabras que usted dice, entonces escucha y ya, o sea, no se escucha bien lo que dice. Vale. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Las personas han tenido que salir. Disculpe. Me imagino que hay problemas de conexión. Ok. Estábamos hablando de los garnish, ¿sí? De los garnish, y antes estuvimos hablando de los hors d'oeuvres. Hablamos de que los hors d'oeuvres eran comida diseñados para comer de bocado. Estaríamos hablando como los abrebocas o los canapés, las tapas, todo eso son hors d'oeuvres. Estaríamos hablando también entonces de la manera en que la cocina fría administra y a veces elabora sus propios quesos o charcutería. Cuando hablamos de charcutería, hablamos de embutidos, ¿sí? Hablamos de carnes curadas, que podrían ser desde jamón hasta chorizos crudos, pero embutidos. Y este último término, que es súper importante también igual, es el garnish, ¿ok? El garnish es cualquier elemento adicional al plato principal, o sea, o los elementos que componen el emplatado, que tiene fines estéticos. Nosotros en Cocina Fría 2 vamos a hablar muchísimo más ampliamente sobre lo que es un garnish y cómo se diseña un garnish, y que el garnish debe tener no solo fin estético, sino también fines prácticos. Debe ser comestible o qué sé yo. Hay bastante de qué hablar sobre el garnish, pero no es adecuado, por ejemplo, la palabra ay, ponle la decoración. No, no es la decoración, porque el plato no tiene una decoración porque no es un mueble. ¿Sí? Tiene un emplatado y tiene diferentes tipos de tecnicismo de que luego vamos a hablar. Pero la palabra adecuada para algo que yo le voy a adicionar al plato con fines estéticos, por ejemplo, el verde sobre un plato de pasta, o el crocante de queso, o cualquier otra cosa mucho más elaborada, como algo hecho en chocolate, o una flor, que eso ya no está de moda, pues, pero una flor hecho, por ejemplo, como de tomate. Todo ese tipo de cosas lo realiza la cocina fría, independientemente de que lo use en su producción final. Él alimenta el resto de las estaciones con los garnish, que generalmente se conservan de una manera muy específica. Por ejemplo, los crocantes de queso se deben almacenar de manera independiente. Un crocante de azúcar se debe almacenar entre hojas de papel encerado, todo ese tipo de cosas, y esos tejemenejes del almacenaje le es propio del garde manger, le es propio de la cocina fría.
Además de eso, hay algo que muchas personas menosprecian antes de meterse en este mundo, y es el uso, el control de las mermas y el uso de los subproductos. Dos términos que son bastante interesantes y muy profesionales también, mermas y subproductos. Muchos de ustedes podrán estar familiarizados con el término merma. Merma simplemente es el desperdicio controlado de un género. Entonces, la merma de un tomate podría ser la piel de tomate y el centro del tomate. Hay cuadros que establecen, y yo les voy a compartir, los van a tener en la clave, que establecen los niveles de rendimiento de los vegetales. Lo que pasa es que a veces las mermas se pueden convertir en subproductos. ¿Y qué es un subproducto? Un subproducto es la merma, pero que se emplea para otra elaboración. Por ejemplo, muchos ejemplos. Por ejemplo, si yo hago una olla gigante de posta cartagenera, yo después de que saco todas las postas o que saco las piezas grandes y luego porciono, en el fondo me va a quedar mucha carne como desmenuzada. Ahora, ¿qué hago yo con esa carne desmenuzada? Es merma, porque no me sirve para el emplatado. No, y debe estar contemplado dentro de la estructura de costos de ese plato. Pero ¿qué pasa si yo puedo recuperar eso y hacer otra cosa? Por ejemplo, esto es un caso real, nosotros agarrábamos entonces todos esos pedacitos y con eso rellenábamos unas carimañolas. Entonces eran carimañolas rellenas de posta cartagenera. Era posta cartagenera, simplemente era desmenuzado. Nosotros convertimos una merma en un subproducto. El garde-manger, como tiene tanta conexión con el inventario, muchas veces tiene la oportunidad de convertir mermas en subproductos o utilizar subproductos para sus propios outdoors, por ejemplo. En uno de mis trabajos cuando era garde-manger, una de las responsabilidades primordiales designadas desde el chef era conseguir subproductos para minimizar las mermas y convertirlos en los abrebocas con que se recibían a los comensales. Y finalmente, hablamos de las carnes crudas. ¿Qué es las carnes crudas? Por ejemplo, el ceviche, los tartares, los sashimis, el sushi y otra variedad de otros tipos de carnes crudas o que se sirven frías, por ejemplo, un carpaccio, por ejemplo, un tartar de pescado, un tartar de carne. Todos tienen elaboraciones pues diferentes y se conservan y salen desde la cocina fría. Generalmente los platos de carnes crudas son entradas, ¿sí? Y entonces por eso, y no solamente eso, sino el respeto pues a lo que es la cadena de frío, el respeto al uso de materiales como lo hace el garde-manger, se le designa igualmente entonces a la cocina fría. ¿Qué son los tartares? Un tartar es una técnica que viene de Mongolia, de tártaro, y la leyenda dice que era carne picada de caballo que ellos lo colocaban debajo de sus asientos de los caballos por semanas. Entonces esa carne se iba como desmenuzando, es muy guácala, se iba desmenuzando y se iba conservando con la sal natural del sudor del caballo. Entonces ellos podían andar por semanas enteras y debajo del asiento tenían este